Yo les voy a hablar de aspectos, digamos, básicos de la espirometría y la curva flujo-volumen, aspectos que tienen que ver con la fisiopatología de la prueba, para qué sirve, cuál es la interpretación básica y finalmente algunos aspectos técnicos que ustedes siempre deben revisar cuando tengan un examen de estos para poder definir si aceptan la información que les están mandando y si pasa, digamos, los criterios básicos de calidad. Empezar por decir que el sistema respiratorio lo que hace es ingresar aire a los pulmones, verificar allí el intercambio gaseoso, eliminar el CO2 y botar ese CO2 eliminado. Integra una serie de estructuras y sistemas que garantizan que todo esto se verifique, que tiene que ver con sistema nervioso central, con la médula espinal, los nervios, los músculos, la caja torácica, el pulmón y la vía aérea. Y teniendo, pues, digamos, un sistema complejo como este en el cual intervienen tantas cosas, tenemos la posibilidad de evaluar desde el punto de vista funcional muchos aspectos. Uno puede evaluar aspectos del intercambio gaseoso, puede evaluar aspectos mecánicos de la mecánica respiratoria relacionados con resistencia al flujo aéreo, con flujo, con distensibilidad, con volúmenes, y la espirometría es una prueba que efectivamente nos permite evaluar algunos aspectos de la mecánica respiratoria. Nos permite evaluar volúmenes pulmonares, advirtiendo que nos permite evaluar fundamentalmente los volúmenes pulmonares que denominamos como volúmenes pulmonares dinámicos. Es decir, uno por la espirometría no puede evaluar el volumen residual, y al no poder evaluar el volumen residual tampoco puede medir capacidad pulmonar total ni capacidad funcional residual. Lo que nosotros hacemos en la espirometría, como lo vamos a ver ahora, es una maniobra de capacidad vital forzada. Decimos que es forzada porque se hace con máximo esfuerzo. Ese es el volumen que medimos, y con base en eso pues hacemos algunas inferencias relacionadas con la función de la mecánica respiratoria. Tenemos la posibilidad de medir el flujo aéreo, y lo podemos hacer a través de neumotacógrafos que hay en el dispositivo de los equipos de curva flujo-volumen, que nos permiten la medición instantánea del flujo, y por ende pues también tenemos un registro indirecto de la resistencia al flujo aéreo, y nos permite con base en eso hacer diagnósticos funcionales. Eso es una cosa muy importante. La espirometría no nos hace ni diagnósticos clínicos ni diagnósticos patológicos. Nos permite evaluar fundamentalmente algunos aspectos funcionales del sistema respiratorio, pero aún así es supremamente útil. Ustedes saben que es la prueba que tal vez más utilizamos para evaluar la función pulmonar, y que definitivamente es un apoyo diagnóstico muy importante, como más adelante vamos a mencionar. Recuerden que el aire entra por contracción del músculo, de los músculos respiratorios, particularmente el diafragma, que genera un cambio en la presión subatmosférica a nivel del espacio aéreo alveolar. Eso permite que entre el aire a través de la vía aérea, y finalmente ese aire sale por un fenómeno puramente pasivo que tiene que ver con las propiedades elásticas del pulmón y del tórax. Los volúmenes pulmonares, por lo tanto, dependen de propiedades mecánicas de los pulmones y de la pared torácica, y de la actividad de los músculos respiratorios durante la inspiración y la expiración. Por eso es que en la evaluación de volúmenes pulmonares con la espirometría de la curva flujo-volumen, uno puede sacar conclusiones que tienen que ver con todos estos aspectos, ¿sí? Con alteraciones del parenquima pulmonar, de la pleura, de la pared torácica, o trastornos neuromusculares que determinan una reducción de los volúmenes registrada en la espirometría. Esto simplemente para mostrarles que en buena medida los volúmenes pulmonares y las propiedades mecánicas del sistema respiratorio tienen que ver con un sistema en equilibrio que involucra no solamente el pulmón, sino también la pared torácica. Por eso los volúmenes pulmonares evaluados por estos exámenes de función pulmonar nos pueden registrar también alteraciones en ellos, determinadas por alteraciones torácicas y no necesariamente por alteraciones del sistema respiratorio. Un buen ejemplo de eso es, por ejemplo, los pacientes que tienen cifoescoliosis severas, que generan una alteración
restrictiva muy importante, con reducción significativa de los volúmenes sin que haya ningún trastorno a nivel parenquimatoso pulmonar ni de las hojas pleurales. Simplemente para que recuerden cuáles son los volúmenes pulmonares, este es volumen corriente, que es la cantidad de aire que uno moviliza en una respiración normal. La cantidad de aire que uno es capaz de inspirar a partir de una inspiración normal se llama capacidad inspiratoria. Aquí está, volumen de reserva inspiratorio. La cantidad de aire que uno es capaz de botar después de una expiración normal es lo que llamamos volumen de reserva expiratorio. Y la suma de volumen corriente con volumen de reserva inspiratorio y volumen de reserva expiratorio es lo que denominamos capacidad vital, que cuando es con máximo esfuerzo denominamos forzada. Esto es el volumen que uno registra en la curva flujo-volumen y en la espirometría. Lo que uno le pide al paciente es que tome aire hasta lo máximo que pueda y a partir de ahí bote todo el aire hasta que llegue a volumen residual, es decir, hasta que llegue a flujos de prácticamente cero. Es una maniobra de capacidad vital forzada por el esfuerzo que se hace para realizarla. Varios factores, además del retroceso elástico de los pulmones y la pared torácica, se deben vencer para movilizar el aire hacia adentro y hacia afuera. Eso tiene que ver con la resistencia elástica de los tejidos, tanto del pulmón como de la pared torácica, y de la resistencia friccional en la vía aérea. Y cualquier alteración en esas estructuras puede modificar los resultados de la función pulmonar evaluada por la prueba de espirometría y curva flujo-volumen. Recordar que la resistencia del sistema respiratorio está dada el 20% por la resistencia friccional de los tejidos, es decir, las características del tejido pulmonar y de la pared torácica, y el 80% está dada por la resistencia friccional de la vía aérea, que tiene que ver con alteraciones en el flujo. Esta es una curva flujo-volumen. Yo creo que todos están familiarizados, pero les recuerdo la parte como elemental de la prueba. Esta es la expiración y esta es la inspiración. Uno le pide al paciente que tome la mayor cantidad de aire posible y aquí le pide que haga una expiración con máximo esfuerzo y se debe registrar en general una curva que tiene esta morfología. Uno debe empezar rápido, subir abruptamente hasta alcanzar el pico expiratorio flujo, es decir, el máximo flujo en la expiración, y a partir de ahí empieza a bajar hasta llegar a flujos de cero. Eso es una prueba adecuadamente hecha. Y la inspiración es esta. Fíjense ustedes, y ahorita les voy a explicar por qué, la morfología de la inspiración y de la expiración son diferentes. Y son diferentes porque la mecánica a la cual está sometida la expiración y la inspiración es completamente distinta. Y adelantándoles un concepto que les voy a dar ahora, es muy importante que tengan en cuenta, y eso explica por qué, ustedes lo saben, nosotros cuando interpretamos estas pruebas fundamentalmente atendemos a variables expiratorias. Y la razón, además pues de que las enfermedades obstructivas, por ejemplo, como la EPOC y el asma, son obstrucciones predominantemente expiratorias, la razón fundamental es que la expiración, por la mecánica que tiene, en su 75% final es independiente del esfuerzo, y eso es lo que permite que sea una prueba reproducible y útil en la clínica. En cambio, la inspiración es una maniobra que depende del esfuerzo en su totalidad, y por lo tanto la variabilidad es muy grande, lo que conduce a que desde el punto de vista de aplicabilidad clínica no sea tan útil. Eso se explica en buena medida por lo que está aquí registrado. Cuando uno inspira, la tracción elástica sobre la vía aérea dilata los bronquios y hace entonces que uno pueda modificar la curva inspiratoria con el esfuerzo que haga. En cambio, en la expiración, uno al incrementar la presión expiratoria va a generar un incremento también de la presión alrededor de los bronquios, que provoca lo que se denomina una compresión dinámica de la vía aérea. Entonces, mientras más esfuerzo haga usted, más presión ejerce sobre la vía aérea, y el efecto neto es que se anula. Y eso es lo que explica por qué la maniobra expiratoria es independiente del esfuerzo en la parte final de la expiración, que ese es un dato muy importante. El primer 25% de la expiración es dependiente del esfuerzo, y ustedes también han visto que esos parámetros que están en esa primera porción de la expiración solo los tenemos en cuenta para evaluar
en general la calidad del esfuerzo que hizo el paciente en la elaboración de la maniobra. Esto es lo que les decía de la tracción elástica sobre la vía aérea que la dilata, y es la razón por la cual en la inspiración la morfología de la curva y los resultados obtenidos son en casi su totalidad dependientes del esfuerzo. Y por eso tenemos una morfología que es completamente distinta a la expiración. Este es nuevamente lo que habíamos explicado. En la expiración, en cambio, mientras más esfuerzo haga, más compresión y colapso puede provocar en la vía aérea, dando como resultado neto la anulación de ambas fuerzas y haciendo que la maniobra expiratoria en sus últimos 2/3 sea independiente del esfuerzo del paciente. Esa es una manera gráfica de explicar lo mismo que les acabo de decir. Y por eso uno ve que siempre, independiente del esfuerzo, la parte final de la expiración va a ser similar, que como les digo, esto es lo que garantiza que sea una prueba reproducible, porque si no, no serviría realmente para mayor cosa. Ahora, ¿qué podemos medir en la espirometría de la curva flujo-volumen? Recordarles que la espirometría es una relación de volumen contra tiempo. El volumen es la capacidad vital y uno registra el tiempo que se demora el paciente desde el inicio de la expiración hasta el final de la expiración, es decir, el tiempo que se demora en la expulsión de la capacidad vital expiratoria. Los equipos actuales que son computarizados nos dan todos el registro tanto de espirometría como de curva flujo-volumen, de tal manera que se acabó la discusión que originalmente hubo cuando empezaron a pasar estos equipos de qué era mejor, si la curva flujo-volumen o la espirometría. La espirometría tenía la ventaja que nos daba los valores básicos y los equipos eran más económicos, pero la curva flujo-volumen nos daba una morfología mucho más ilustrativa de la alteración que tenía el paciente y además nos reflejaba mucho mejor las características técnicas de la maniobra. Hoy en día los equipos nos dan las dos, curva volumen-tiempo y curva flujo-volumen, con la misma maniobra expiratoria de capacidad vital forzada. En la espirometría, es decir, el registro volumen-tiempo, uno puede obtener estos datos. La capacidad vital forzada, que hemos dicho repetidamente en la maniobra que uno hace cuando elabora el examen, vamos a tener un registro, como es con relación al tiempo, del volumen que expulsa con relación al tiempo. Entonces uno puede medir el volumen que bota en el primer segundo, en los 3 primeros segundos, en los 6 primeros segundos. El más importante y relevante es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. La relación BF1 capacidad vital forzada, que ustedes bien saben y ahorita lo vamos a ver, es un parámetro muy importante. Con él básicamente lo que estamos midiendo es qué porcentaje de esa capacidad vital bota en un segundo. Si el paciente tiene obstrucción e incremento de la resistencia del flujo aéreo, ¿qué va a pasar? Va a tener un retraso expiratorio, luego el BF1 se va a reducir. Por eso es que la característica fundamental de las alteraciones obstructivas es la reducción de esa relación. Si yo digo, como se define en la EPOC, la relación de BF1 capacidad vital forzada de 0.7, ¿qué es lo que dice en términos cristianos? Lo que estamos diciendo es que ese individuo está botando el 70% de la capacidad vital en un segundo. Si la relación es de 0.5, quiere decir que está botando el 50% de la capacidad vital forzada en un segundo. Y por eso correlaciona muy bien con las alteraciones de carácter obstructivo, porque lo que está reflejando es un retardo expiratorio. Y tenemos estos parámetros FEP 0.25, 25.75 y 75.85. Es bueno que sepan por lo menos de dónde sale esto. Les voy a explicar bien qué es lo que pasó ahí. Hace unos años, y de manera muy atinada porque parece ser cierto, se propuso que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica se iniciaba en la pequeña vía aérea. Cuando hablamos de pequeña vía aérea, es vía aérea menor de 2 milímetros. La vía aérea menor de 2 milímetros, como tiene un área de corte transversal tan grande, es responsable de muy poquita resistencia al flujo aéreo. Entonces uno podía tener compromiso de la pequeña vía aérea y no dar ningún síntoma, porque realmente el impacto sobre la resistencia era mínimo.
Pero alguien propuso que si uno podía identificar, sabiendo que los pacientes no tenían ninguna clínica, ningún síntoma, si uno podía identificar el compromiso de la pequeña vía aérea por algún método, podría identificar aquel grupo de pacientes, particularmente los expuestos al humo del cigarrillo, aquel grupo de pacientes con mayor riesgo de generar EPOC. Y uno podría hacer intervenciones mucho más agresivas para lograr evitar que esos pacientes llegaran a la consolidación de la enfermedad. Entonces se propuso en la espirometría estos parámetros de 0,25, 25,75 y 75,85. ¿Qué se hizo? Lo que se hizo fue dividir la capacidad vital en 4 partes. Aquí estaba el 0, aquí el 25%, aquí el 50, 75 y 85. Y unir en la curva expiratoria los diferentes tramos de la expiración. Entonces entre el 0 y el 25 se unía a eso y se calculaba la pendiente, entre el 25 y el 75 y entre el 75 y el 85. ¿Para qué? El 0,25 que era entre el inicio de la expiración y el 25% de la capacidad vital está en la primera parte de la expiración. Es dependiente del esfuerzo, ¿sí? Y lo que está indicando fundamentalmente es la calidad del mismo. El 25,75 es el tramo medio de la expiración. Ustedes lo van a encontrar en la literatura también como el flujo expiratorio máximo medio. Es independiente del esfuerzo y está evaluando en general flujos de vía aérea mediana y pequeña, ¿sí? Y el 25,75 que está en la parte final de la expiración, perdón, el 75,85 que está en la parte final de la expiración, supuestamente estaría reflejando de manera relativamente directa los flujos en vía aérea pequeña, los flujos periféricos. Ese era lo que se pretendía. Finalmente, ¿qué pasó? Pues el 0,25 nos está hablando de un parámetro que es puramente dependiente del esfuerzo, luego no tiene mucha relevancia desde el punto de vista de interpretación. Y el 75,85 que reflejaría mucho mejor que cualquier otro parámetro el compromiso de la pequeña vía aérea, se ha visto que la variabilidad es enormemente grande y su alteración es poco específica. Luego, el entusiasmo de poder utilizar la espirometría para identificar ese grupo de pacientes con compromiso de pequeña vía aérea, digamos que se perdió. Y ustedes ven que hoy en día solamente usamos el 25,75, que es un parámetro que es más o menos consistente, que puede hablar de compromiso de pequeña vía aérea y vía aérea mediana, pero que en los pacientes que tienen realmente obstrucción siempre lo vamos a tener alterado. Y estos son parámetros obtenidos en la curva flujo-volumen. Volvemos a tener lo mismo, capacidad vital forzada porque esa es la maniobra que hacemos y el volumen que medimos. BEF1 porque tiene registro de tiempo y nos permite saber en un segundo cuánto bota. BEF3 y BEF6 también se pueden medir ahí, la relación obviamente, el pico expiratorio flujo, que ustedes ya vieron cuál es, en general es dependiente del esfuerzo y no le damos mucha relevancia. Equivale a lo que utilizamos en el monitoreo ambulatorio de los pacientes con asma, que es la medición de pico expiratorio flujo. Pero también sabemos que en el asma, aunque puede ser una herramienta útil, tiene la limitación de que es dependiente del esfuerzo del paciente y que puede ser manejado a voluntad. Y los parámetros de flujo expiratorio máximo al 25% de la capacidad vital, al 50% y al 75%. Y podemos obtener también el parámetro inspiratorio del flujo inspiratorio máximo al 50% de la capacidad vital. Es lo mismo que se hizo en la espirometría. Aquí está la capacidad vital, esto es el registro del volumen, y lo que se hace simplemente es ver cuánto flujo tiene cuando va al 25% de la capacidad vital, al 50% y al 75%. Fíjense que son más o menos las mismas porciones que evaluamos en la espirometría entre el 0,25, 25, 75, 75, 85. El primero, que es el 25, también está en la primera parte de la expiración y es dependiente del esfuerzo y fundamentalmente nos habla, al igual que el 0,25 de la espirometría, de la calidad del esfuerzo expiratorio del individuo. El FEF50 o MEF50 es el flujo expiratorio forzado al 50% de la capacidad vital forzada. Es independiente del esfuerzo, está en la parte media de la expiración y sería un registro que también identificaría flujos de vía aérea mediana y pequeña, correlaciona muy bien con el 25-75 de la espirometría. Y finalmente está el FEF75, que está al final, igual, se pretendía lo mismo, que permitiera identificar el compromiso de la pequeña vía aérea en aquellos pacientes asintomáticos que pudiesen tener riesgo para desarrollar la EPOC más adelante. Pero pasa lo mismo que el 75-85. Su especificidad es muy mala y la variabilidad es muy alta.
de tal manera que si ustedes miran, normalmente solamente usamos usamos obviamente el BEF1 y la capacidad vital. Y el flujo inspiratorio al 50% de la inspiración, aunque tiene los inconvenientes que mencionamos ahora, en pacientes que tengan obstrucción de vía aérea superior, sí es muy útil evaluar ese parámetro y correlacionarlo con el FEV50, que ahorita vamos a ver eso. Esta es una espirometría y este es el tipo de informe que ustedes van a ver. Una chorrera de siglas ahí que intimidan profundamente, pero que son las cosas que yo les presenté ahora. En general, para el análisis básico, a usted le interesa fundamentalmente capacidad vital forzada, BEF1 y la relación. Con eso hacen los diagnósticos básicos, ¿correcto? Ustedes van a encontrar lo que se le mide al paciente, el valor predicho y el porcentaje del predicho. ¿Para qué sirve eso? Para evaluar la normalidad. ¿De dónde salen los parámetros de normalidad? Lo que llamamos predicho. De grandes estudios de poblaciones en pacientes sanos que sean representativas de ambos sexos y de diferentes grupos etarios. Y con eso usted identifica ecuaciones de regresión lineal predictoras que correlacionan los tres factores fundamentales que determinan la función pulmonar, que son el sexo, la talla, sexo, talla y edad. Esas son las más importantes. Y con base en eso se establecen las ecuaciones de predicción. Eso es básicamente lo que se hace. Y aquí uno puede expresar eso como límite inferior de la normalidad, es decir, que están en el percentil 5. Ahorita les voy a mostrar la campana de Gauss, qué significa eso. O lo podemos hacer estableciendo que la normalidad es todo valor por encima del 80% para todos estos valores, que correlaciona relativamente bien para la mayoría de los parámetros con el límite inferior de la normalidad o con el quinto percentil. En general es mejor utilizar el límite inferior de la normalidad, pero para poderlo utilizar tendríamos que calcular el límite inferior de la normalidad teniendo el dato del error estándar identificado en el estudio que se hizo. Entonces aquí tenemos los parámetros y el porcentaje con relación a lo predicho. Aquí hay una prueba postbroncodilatador que ahorita tocamos ese aspecto. Como les dije, los valores normales se obtienen de estudios poblacionales que correlacionan lo que determina realmente la función pulmonar y permite establecer ecuaciones de regresión lineal que correlaciona estos datos. Ahí hay un factor que es el factor étnico que probablemente sí tiene incidencia en los valores predichos, pero los ajustes que hay en la literatura no funcionan muy bien en general. Hay ajustes de todas maneras para población afroamericana en Estados Unidos, hay para población latina, tanto en Estados Unidos como en México y en algunos otros países, donde aparentemente hay una discreta diferencia relacionada con el factor étnico. Aquí estaría el quinto percentil, ¿sí? Y uno sería identificar el límite inferior de la normalidad, como les dije, conociendo el error estándar para poder definir eso. Hay una discusión sí muy importante en general con relación a la relación BEF1 capacidad vital forzada, si utilizar un valor fijo, que es lo que ha hecho las guías para definir enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o si uno debería utilizar el límite inferior de la normalidad. Esa discusión se ha dado fundamentalmente relacionada con las guías de POC. Ustedes lo conocen bien, que todas las guías, yo creo que no hay ninguna que esté por fuera de esa recomendación, definen como obstrucción compatible con enfermedad pulmonar obstructiva crónica una relación BEF1 capacidad vital forzada menor de 0.7, o sea 70% de la capacidad vital en un segundo. Tiene problemas porque esa relación fija puede sobreestimar la obstrucción en pacientes mayores de 70 años y subestimar la obstrucción en pacientes jóvenes por debajo de 40 años. Ahí no es tan grave porque los pacientes con EPOC la mayoría están sobre 40, entonces digamos que ese grupo no queda incluido. Pero ha habido una discusión importante con relación a eso. Sin embargo, a pesar de la discusión, la recomendación sigue siendo utilizar el cociente fijo de 0.7 para EPOC, no para otras entidades, porque usted tiene un paciente, si usted tiene un paciente de 30, 25, 30
50 años con una relación B1 capacidad vital forzada menor de 70 o cercana a 70, ese paciente con seguridad está obstruido. Eso es demasiado bajo para un paciente joven. Entonces, tener en cuenta que esa recomendación del cociente fijo de 0.7 es válida fundamentalmente para lo que corresponde al diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica como una medida operativa para la identificación de pacientes con la enfermedad. Muy bien, ahora, ¿qué tipo de diagnósticos podemos hacer con la curva flujo volumen y con la espirometría? Como les dije, hacemos diagnósticos funcionales y relacionados fundamentalmente con aspectos mecánicos de la respiración. Y estos son los que podemos hacer: alteración ventilatoria obstructiva, alteración ventilatoria restrictiva, alteración ventilatoria mixta, compromiso de la vía aérea terminal, y lo ponemos entre comillas porque ya vimos que los parámetros para evaluar vía aérea terminal no funcionan bien y su especificidad y sensibilidad es muy mala. Y por último, obstrucción de vía aérea superior en lo que corresponde a la curva flujo-volumen, que es la que realmente puede ser útil en pacientes con obstrucción de vía aérea superior, en los cuales es muy específica pero es muy poco sensible. O sea, para usted tener cambios característicos de obstrucción de vía aérea superior en la espirometría, en la curva flujo-volumen, tiene que estar muy obstruido. Obstrucciones relativamente moderadas no dan los cambios característicos. O sea que cuando uno identifica una obstrucción de vía aérea superior en una curva flujo-volumen, el paciente está muy tapado. Se calcula que tiene ya una luz cercana a los 6 milímetros de diámetro de la tráquea. Y estos son, digamos, las características de estos diagnósticos espirométricos, teniendo en cuenta, como ya habíamos mencionado, los 3 parámetros fundamentales. La relación B1 capacidad forzada baja disminuida es el marcador de las enfermedades obstructivas o de las alteraciones obstructivas. La reducción de la capacidad vital forzada es el marcador de las alteraciones restrictivas. Y la mixta, pues obviamente va a tener reducción de todo eso. Las obstructivas se caracterizan entonces por una capacidad vital forzada normal, una disminución de la relación, que es lo que determina la verdadera existencia de esa entidad, y un BF1 que puede ser normal o disminuido. En la restricción solemos tener, o tenemos que tener, una capacidad vital forzada disminuida con un BF1 normal o disminuido, y siempre con una relación BF1 capacidad vital forzada normal. Y las mixtas tienen todo disminuido. Este es el ejemplo de un paciente que tiene una alteración obstructiva. Fíjense ustedes, tiene una disminución leve del BF1 y tiene una relación BF1 capacidad vital forzada disminuida. Aquí vale la pena advertirles una cosa en la cual se incurre en un error frecuentemente. Fíjense que uno siempre mira los valores y el predicho y el porcentaje con relación al predicho para calificar si es normal o no. En el caso de la relación, uno no compara el valor con la población normal, sino que utiliza la relación de 2 parámetros de un mismo individuo. Es decir, aquí no nos interesa este valor ni este valor, sino este valor. Lo que le está indicando esto es que este paciente está botando el 69% de la capacidad vital en un segundo, está obstruido. Porque si usted mirara la relación con el predicho le dice 90, y como dijimos ahora que lo normal era por encima de 80, uno podría pensar que tiene una relación normal. No, porque en el caso de la relación no miramos con relación al predicho, sino el valor absoluto. Eso es importante que lo tengan en cuenta. La curva flujo-volumen tiene frente a la curva volumen-tiempo una ventaja grande, y es que su morfología es muy útil para calificar la calidad de la maniobra, mucho mejor que el volumen-tiempo. Y también la morfología le puede uno ayudar a presumir cuál es el diagnóstico. Esta es una curva normal, esto es lo que solemos ver, esta es la morfología normal, tanto de la inspiración como de la expiración, y esta morfología que ustedes ven presenta una reducción de los flujos con una fase descendente cóncava, es característica de las alteraciones obstructivas. Las alteraciones restrictivas dan una morfología normal, pero una curva mucho más chiquita. Es como una curva normal en miniatura. Este es un patrón que se ha descrito en algunos pacientes con enfermedad obstructiva, que es una reducción abrupta de los flujos expiratorios.
Algunos dicen que esto es una morfología que sugiere altamente que pueda ser un paciente con EPOC, pero de predominio enfisema. Y la razón tiene que ver con el colapso de la vía aérea cuando el paciente expira. Como en el enfisema, la causa fundamental de la obstrucción es el colapso temprano de la vía aérea, ese colapso se identifica en la curva flujo-volumen por esta caída abrupta de los flujos expiratorios. Entonces puede ser una morfología que le sugiera a uno predominantemente un enfisema. Estos son los parámetros para calificar la severidad de la obstrucción: leve cuando el BF1 está por encima de 70%, moderado entre decente y 70, moderado severo 50-59, severo 35-49 y muy severo 34. Ahorita van a ver, les voy a mostrar digamos las recomendaciones de diferentes sociedades y esto puede variar mucho. Lo que hay que hacer es que cada laboratorio pulmonar pues tenga un valor de referencia que sea consistente y que siempre utilice. Y sería deseable advertir qué tipo de referencia está utilizando para que quien lee la prueba sepa cuál es el valor de referencia que se está utilizando. Aquí hay una cosa interesante que lo van a ver en algunos textos, y es que hablan de que la obstrucción puede tener una capacidad vital forzada disminuida. En términos estrictos, desde el punto de vista espirométrico, la alteración espirométrica de carácter obstructivo siempre va capacidad vital forzada normal, relación disminuida y BF1 normal o disminuido. Pero hay muchas enfermedades obstructivas que pueden dar un patrón mixto, o sea, que dé también una disminución en la capacidad vital forzada. ¿Cuál es la razón? Ahí caben dos posibilidades: que haya realmente una coexistencia de una alteración obstructiva y restrictiva, por ejemplo, un paciente que tenga una EPOC y adicional a eso tenga unas secuelas de tuberculosis, entonces perfectamente puede tener la coexistencia de una alteración restrictiva con alteración obstructiva. Pero lo más frecuente que nosotros vemos es compromiso secundario de la capacidad vital por atrapamiento de aire. Como nosotros no estamos midiendo sino los volúmenes dinámicos, no sabemos muy bien qué ocurre. Pero si usted tiene un incremento del volumen residual, ese incremento del volumen residual se tiene que hacer a expensas de una reducción en la capacidad vital. ¿Cómo salir de la duda frente a esa posibilidad? Ahí yo diría que esa es la indicación más frecuente para realizar volúmenes pulmonares, porque los volúmenes pulmonares miden los volúmenes estáticos y particularmente nos miden el volumen residual. Y ahí puede uno ver un volumen residual muy elevado con una capacidad pulmonar total normal o aumentada y una capacidad vital forzada, una capacidad vital disminuida. Ahí puede decir uno con absoluta certeza que esa reducción de la capacidad vital no es que tenga una alteración restrictiva, sino que tiene compromiso secundario por el atrapamiento de aire. Pero no siempre hay que recurrir a los volúmenes pulmonares. Ya les voy a mostrar. Este es un buen ejemplo. Este es un paciente que tiene esta curva inicial, no hay respuesta al broncodilatador, aparentemente importante, de pronto un poquito mejoría aquí la capacidad vital, pero si ustedes miran los valores, tiene todos los valores disminuidos, correspondería a una mixta. Pero cuando se le hacen los volúmenes pulmonares por pletismografía, mire, tiene una capacidad pulmonar total elevada con un volumen residual muy elevado, ¿sí? A pesar de que la capacidad vital está disminuida. Ese es el compromiso secundario de la capacidad vital por atrapamiento de aire. Como les dije, no siempre hay que llegar allá, porque si usted tiene un paciente con un diagnóstico de EPOC, al examen físico tiene un tórax en tonel con francas hallazgos de hiperinsuflación, una radiografía que muestra signos claros de atrapamiento de aire y una espirometría que muestra una alteración mixta, yo creo que a nadie le queda la duda de que no hay que ir a hacer volúmenes pulmonares y que probablemente esa reducción de la capacidad vital es por atrapamiento de aire. Igualmente, cuando ustedes tienen un paciente con alteración mixta y le hacen una prueba postbroncodilatador y la capacidad vital se acerca a la normalidad o se normaliza, usted puede de una vez decir que lo que había visto inicialmente es compromiso secundario de la capacidad vital por atrapamiento de aire y que al dar el broncodilatador el paciente redujo el atrapamiento de aire y se desapareció el compromiso secundario de la capacidad vital. La prueba postbroncodilatador es una prueba realmente útil, la deberíamos hacer siempre que encontramos pacientes con alteración obstructiva y todo paciente que tenga presunción de diagnóstico de asma, ¿sí? Entonces aquí está la inicial y la postbroncodilatador, aquí está la normal.
¿Cuándo consideramos que una prueba postbroncodilatador es positiva? Cuando la mejoría postbroncodilatador del BEF1 es al menos de 12%, siempre y cuando el valor o la magnitud de la mejoría esté por encima de 200 mililitros. No es uno o el otro, son los dos. Eso es muy importante. Ahí hay una discrepancia. La ATS, la Sociedad Americana del Tórax, solamente acepta para definir reversibilidad con el broncodilatador la mejoría del BEF1. La Sociedad Europea da la opción, o sea, si la mejoría es el BEF1 a la capacidad vital forzada, da igual. Para ellos, uno de los dos ya da positividad en la prueba broncodilatadora. Este es un ejemplo bonito. Aquí, por ejemplo, ustedes ven, este paciente tiene, ¿cómo la leerían? Como una mixta, ¿sí o no? Tiene una capacidad vital disminuida, un BEF1 disminuido y una relación de 59%. Tiene una alteración ventilatoria mixta en la espirometría. Pero mire lo que pasa en este hombre. Le dan broncodilatador y mire lo que pasó con la capacidad vital. Se normalizó. O sea, usted ve eso, y, o sea, una alteración restrictiva no tiene por qué mejorar con broncodilatador. ¿Qué le pasó? Se broncodilató, redujo el atrapamiento de aire y disminuyó el impacto secundario sobre la capacidad vital. Mejoró 44%. Y el BEF1, mire, mejoró 43%. Este paciente tuvo una respuesta importantísima al broncodilatador. Y aunque no llegó a lo normal, la primera posibilidad diagnóstica, ¿cuál es? Asma. No excluye EPOC, porque hay una EPOC que responde. Y si no llega a la normalidad, todavía cabe la posibilidad de EPOC. Pero esa respuesta tan importante es fundamentalmente vista en pacientes asmáticos. Y aquí, miren la morfología de esta curva. Impresionante la obstrucción de ese hombre. Tiene 390 mililitros de BEF1 periBroncodilatador. Y miren la curva, la morfología es clarísima de una obstrucción muy severa. Mejoró 14%. ¿Ese paciente tuvo respuesta significativa al broncodilatador? No. Miren, mejoró 14%, pero miren, mejoró 50 mililitros de BEF1. Acuérdense que tiene que cumplir las dos, sobre todo cuando son magnitudes muy pequeñas. Pequeños cambios dan grandes cambios porcentuales sin que sean significativos. Y este es un buen ejemplo. A pesar de que tiene 14% de mejoría, no es significativa la respuesta. Y la respuesta broncodilatadora nos puede ayudar sobre todo en el diagnóstico diferencial de asma EPOC. Si usted tiene un paciente que no mejora postbroncodilatador, está obstruido y no mejora postbroncodilatador, ¿es un asma o es un EPOC? Cualquiera de las dos. Ojo con eso, cualquiera de las dos, pero está más a favor del diagnóstico de EPOC. Nos vamos para el otro lado, espirometría que se normaliza con el uso del broncodilatador. ¿Es asma o es EPOC? Asma sin duda, que esa es la definición de asma desde el punto de vista espirométrico, porque el asma es una alteración de carácter obstructivo reversible, completamente reversible. Si se normaliza se llama asma. Jamás la EPOC se normaliza postbroncodilatador. De hecho, la definición de las guías es menos de 0.7 en la relación postbroncodilatador. Postbroncodilatador. Y si el paciente mejora sustancialmente pero no se normaliza, es decir, más de 12% y más de 200 mililitros, ¿es asma o es EPOC? ¿Qué dicen? Puede ser cualquiera de las dos, volvemos a lo mismo, puede ser cualquiera de las dos, pero esa reversibilidad está más a favor del asma. Sin embargo, recuerden, porque uno a veces ve, no, si responde entonces ya es asma de entrada. No, hay un 20% de pacientes con EPOC que pueden tener respuesta significativa al broncodilatador. La restrictiva, esto ya acabamos la obstructiva y la prueba postbroncodilatadora. La restrictiva, como ya dijimos, la característica fundamental es la reducción de la capacidad vital forzada. En una espirometría, cuando tienen una relación normal con reducción de la capacidad vital forzada, el diagnóstico de restricción es bastante confiable. Sin embargo, es menos específico que hacer unos volúmenes pulmonares con capacidad pulmonar total. Pero en general, uno encontrando ese patrón puede decir está restrictivo, ¿sí? El problema es cuando son mixtas, como ya vimos ahora. ¿Cuáles son las causas de disminución del volumen pulmonar y alteración restrictiva? Problemas del parenquima pulmonar, lo más común que ustedes conocen es la fibrosis pulmonar, las secuelas de tuberculosis, la paquipleuritis,
compresión del parenquima pulmonar. Un paciente que tenga una masa o que tenga un neumotor, a usted le da una espirometría y le da una restricción por compresión del parenquima pulmonar. Alteraciones pleurales, por supuesto, alteraciones de la pared torácica, ya habíamos hablado, por ejemplo, la cifoescoliosis. Los pacientes con espondilitis anquilosante pueden también hacer restricciones por problemas de compromiso de la pared bronquial, de la pared torácica. Y obviamente alteraciones neuromusculares que algunos las definen atendiendo aspectos fisiopatológicos, no como una alteración restrictiva, sino como una alteración hipodinámica. Pero eso es más semántica que otra cosa. Y lo que yo les decía ahora, la curva flujo-volumen, la restricción, es una curva de aspecto normal, pero más chiquita de lo esperado para ese paciente. Y aquí lo ven, este paciente tiene 63% de capacidad vital forzada con una relación normal. Es una alteración restrictiva. Esta es para medir, para evaluar la magnitud de la restricción. Aquí les pongo las recomendaciones, fíjense cómo varían. Estas son las de la TSRS y estas son las de la Sociedad Española. Difieren un poquito, por eso, para no generar conflicto, pues usted se casa con la que más le guste y siempre usa esa, y debería poner la referencia de la que está usando para que las personas que leen la prueba pues sepan cuál es la referencia para establecer la severidad. La mixta, ya habíamos hablado, tienen todo disminuido. Esta es una clara mixta, reducción de la capacidad vital, reducción de la relación y reducción del BEF1. Ya habíamos mencionado esto es un pletismógrafo, ustedes creo que lo vieron esta mañana. Y como les decía ahora, si usted tiene un paciente con una clínica compatible con una enfermedad obstructiva severa, con una placa que muestra atrapamiento de aire, una alteración mixta en la espirometría, uno puede interpretar con cierto grado de seguridad que eso es compromiso secundario de la capacidad vital por atrapamiento de aire. Y ya para finalizar, las obstrucciones de vía aérea superior, ¿sí? Que como les dije es una prueba relativamente específica pero poco sensible porque requiere una obstrucción muy severa, y uno puede calificar las obstrucciones como fijas o variables, ¿sí? Fijas es que compromete igual la fase inspiratoria y la fase expiratoria, es la que más frecuentemente vemos porque tal vez la causa más frecuente de obstrucción de vía aérea superior que nosotros vemos son pacientes que dan estenosis traqueal posintubación, y como eso es un anillo fibrótico se comporta igual durante la inspiración y durante la expiración. Entonces es una obstrucción fija que ya les voy a mostrar cuáles son las características. Cuando son variables, entonces la variabilidad depende de dónde está ubicada la obstrucción, si es intratorácica o extratorácica. Ya vamos a ver cuáles son las características. Este es un paciente con una estenosis subglótica por una intubación prolongada, y esta es la característica de una obstrucción fija de vía aérea superior. Hacen meseta inspiratoria y meseta expiratoria, hacen un patrón obstructivo con reducción de la relación BEF1 capacidad vital forzada, y aquí es donde aparece la relación del flujo inspiratorio máximo al 50% de la inspiración, obviamente de la capacidad vital, y flujo expiratorio máximo al 50% de la capacidad vital. Esa relación normalmente debe ser de 1, y en estos pacientes con obstrucción fija es de 1 también, o sea, no se modifica. ¿Por qué? Porque el compromiso en la fase inspiratoria y en la fase expiratoria es igual, es fijo. Entonces ve uno este cajoncito, esta es la que más frecuente vemos nosotros. Este es un paciente de la vida real, con esa foto de la broncoscopia, y miren ustedes, meseta expiratoria, meseta inspiratoria, obstrucción, ¿sí? Y cuando uno hace la relación MEP50-MEP50 está muy cercana de 1. Esta paciente tenía una obstrucción subglótica después de una intubación prolongada. Aquí tienen otra, miren, meseta expiratoria, meseta inspiratoria, y conserva la relación MEP50-MEP50. Esta es una variable extratorácica, y eso es muy fácil entenderlo. Acuérdense ustedes, si usted tiene una extratorácica, ¿dónde se va a comprometer más? En la fase inspiratoria. Por eso es que las obstrucciones de vía aérea superior se manifiestan más como disnea inspiratoria que como disnea expiratoria, por la mecánica. Entonces, en estos casos usted va a encontrar meseta inspiratoria sin compromiso significativo de la fase expiratoria. Esto podría ser, por ejemplo, un tumor de tiroides, ¿sí?, comprimiendo la vía aérea superior, y así se podría comportar.
Y en cambio, cuando son intratorácicas, se compromete más la fase expiratoria. Entonces uno encuentra la meseta expiratoria y una relación MIP50 mayor de 1. ¿Listo? Voy a parar muy rápido esto, que son cosas técnicas, simplemente para que lo tengan en cuenta. Pero hay una cosa que sí es muy importante. Ustedes deben exigir calidad en los exámenes, porque esto depende de la calidad. Y para usted saber la calidad de la ejecución de la prueba, tiene que ver las imágenes, las gráficas. Siempre exijan que le mandan gráficas. Cuando usted le manda la chorrera de números, no sabe. Tiene que mirar la curva. ¿Y qué características va a buscar? Criterios donde lo hagan debe haber criterios de aceptabilidad para que la interpretación sea adecuada. El inicio de la expiración debe ser adecuado desde cero, no debe haber volumen extrapolado, debe ser menor de 5%, que ya les voy a mostrar qué significa eso. No debe haber tos durante la fase expiratoria que interrumpa o provoque altibajos en la curva. El tiempo expiratorio en general en adultos debe ser por lo menos de 6 segundos. Sin embargo, hay que advertir, porque es que a veces son demasiado radicales con los 6 segundos y hay 3 condiciones en las cuales los pacientes la hacen bien hecha y no alcanzan los 6 segundos. Una, pacientes con alteraciones restrictivas muy severas, que manejan volúmenes muy chiquitos, no aguantan los 6 segundos a pesar de que hagan la prueba bien hecha. 2, es muy frecuente en pacientes jóvenes. Pacientes jóvenes es muy frecuente que usted no alcance los 6 segundos. Y la tercera, cuando son de talla muy chiquita. Aquí hay adultos que uno los ve, son chiquiticos de 1,40, 1,45. Esos son como niños, esos no alcanzan los 6 segundos. Entonces hay que mirar también la morfología para poder ver si sí o no. La curva flujo-volumen debe llegar hasta flujo de 0, o sea que la expiración sea completa, ¿sí? Y el trazo, en el trazo expiratorio, en la meseta, al final debe hacer una meseta que no tenga una variación mayor de 100 mililitros en un segundo. O sea, simplemente observar meseta que dure más de 3 segundos. Debe uno siempre hacer mínimo 3 pruebas y entre esas debe haber 2 que tengan una mínima variabilidad y de ahí se acepta la mejor. En general, la mejor que uno considera es la que tenga mayor suma de capacidad vital forzada y B1. Estas son cosas técnicas, pero es bueno que sepan que eso se hace y que sean exigentes con eso, porque cada vez se hacen espirometría en más sitios y es muy importante uno evaluar la calidad y exigir calidad. Deben obtener entonces 3 esfuerzos reproducibles y una recomendación de los gringos que son tipos prácticos. Y hombre, si usted después de 8 intentos no logró hacer una prueba bien hecha, mande ese tipo para la casa, porque la terapeuta va a acabar pegándole a ese paciente, el paciente va a quedar bravo porque lo están regañando mucho y no va a ser capaz de hacerla. Entonces, más bien, si quiere volver a insistir, cite el otro día, pero es probable que ese paciente no sea capaz de hacerlo, porque esto no es capaz de hacerlo todo el mundo. Entonces, una recomendación práctica. Esto del volumen es extrapolado porque uno en la curva volumen-tiempo debería arrancar la expiración abruptamente y subir rápidamente hasta alcanzar meseta. Esto es que el paciente bota un poquito de aire antes y después bota. Esto no debe ser mayor de 150 mililitros porque ya la prueba se vuelve inaceptable. Finalización abrupta. Si usted no hace el tiempo expiratorio completo, pueden aparecer falsas restricciones porque el paciente simplemente no botó lo que tenía que botar. Esta pues obviamente no es aceptable. Este paciente tuvo tos ahí en la mitad, esto no es aceptable. El trazo tiene que ser nítido, ininterrumpido y llegar hasta flujos prácticamente de 0. Esto pues ni decir, pero uno a veces ve que le informan esas cosas. Espero que aquí nadie se sienta aludido. Bueno. Igual, este paciente tosió ahí, eso no es aceptable. Y bueno, ya, yo creo que eso es más o menos la idea.